Amigos y seguidores. Les presento estas pequeñas notas históricas acerca de algunas incursiones insurgentes en Huehuetoca y los pueblos cercanos. Espero les agrade. En el Valle de Cuautitlán la Guerra de Independencia no suscitó levantamientos armados, no dio pie al levantamiento popular, ni dio lugar al surgimiento de caudillos insurgentes. En cambio, la región constituía el último bastión que por el norte defendía el acceso a la capital de Nueva España. Así, los que, como Huehuetoca, se ubicaban en la porción más septentrional del valle, y aún más allá, no solo se contaban entre las poblaciones leales al rey, sino que albergaban destacamentos de tropas alistadas para su defensa, conocidas indistintamente como patriotas o realistas. No obstante, hasta en pueblos fieles al rey y tan cercanos a la Ciudad de México, las avanzadas de combate que enviaba la insurgencia hicieron sentir, a momentos, la fuerza de la causa independiente y su consiguiente amenaza al orden establecido. En este ensayo van a considerarse algunos episodios de un proceso que, por leerse en antiguos libros o en documentos de archivo, han quedado fuera de la memoria de casi todos en nuestro pueblo. Unos meses después de que Hidalgo y Allende se retiraran de regreso al Bajío y Occidente, a pesar de haber tenido la Ciudad de México a sus pies tras la victoria en el Monte de las Cruces, 30 de octubre de 1810, las tropas insurgentes fueron desbaratadas a las afueras de Guadalajara por los realistas de Félix María Calleja del Rey en enero de 1811. No pasó mucho tiempo antes de que la insurgencia viera a sus primeros caudillos pasados por las armas y al movimiento disperso y desorganizado, aún en pie de lucha. Se presentaron insurrecciones regionales en el centro sur y norte del reino, acaudilladas por hombres de muy diversas ocupaciones y posiciones sociales, más o menos reunidos bajo el mando de Ignacio López Rayón, quien por encomienda de Miguel Hidalgo había establecido la Junta Nacional Americana en Zitácuaro. La táctica de lucha empleada por las fuerzas insurgentes consistía en hostilizar de manera intermitente a las tropas del rey, propiciando una guerra irregular, con incursiones en las inmediaciones de pueblos y haciendas, aprovechando cualquier ventaja que concediera el enemigo. Una comunicación dirigida al virrey Francisco Javier Venegas por el indio escribano de Tequisquiac, muestra que a principios de octubre de 1811 una cuadrilla de insurgentes se presentó en el pueblo de Apaxco, donde indagaron la posición de los realistas y si había ocurrido algún ataque. Según el mismo documento, al día siguiente una cuadrilla numerosa fue vista a media legua de Tequisquiac, en el potrero de la hacienda de San Sebastián. La causa del temor a la presencia insurgente en el pueblo era que allí habían sido capturados dos rebeldes que fueron pasados por las armas en Cuautitlán. Ganando terreno, las avanzadas insurgentes llegaban inclusive hasta el pueblo de Zumpango, donde unos 100 hombres entraron a la hacienda de San Sebastián, propiedad del licenciado José María de la Pesa, el 9 de noviembre de 1811, según carta que José Mariano Rico, teniente de justicia de Zumpango, envió al virrey. De acuerdo con la carta, al día siguiente un grupo de rebeldes preguntó por el teniente en su casa misma, para retirarse casi de inmediato. Ante esta evidencia, puede apuntarse la hipótesis de que no siempre las incursiones insurgentes eran violentas, pese a la fama que habían generado episodios sangrientos como la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. En efecto, la carta no contiene indicaciones acerca de actos violentos por parte de las cuadrillas, por el contrario, pareciera que buscaban entrar en negociaciones con la autoridad local, pero al no contactarla se retiraron sin causar problemas. Por otra parte, es claro que estas avanzadas mantenían comunicación con sus cuarteles pues, a decir del teniente Rico, transitaban frecuentemente por los caminos para llegar a sus compañeros en Calpulalpan, Villa del Carbón y Zitácuaro. Así pues, desde el ámbito local las autoridades advertían que el movimiento independiente no solamente continuaba vivo, sino que amenazaba a las comunidades. En consecuencia pedían el auxilio del capitán general de Nueva España. ¿Respuesta del virrey? Que los pueblos se encargaran de asegurar su propia defensa, esto es, que se procediera a la formación de compañías de patriotas. El rey no tendría que esperar a 1814 para que un nuevo virrey, Félix María Calleja del Rey, ordenara la formación de estas milicias locales de manera generalizada y destinara fondos específicos para su manutención. En Huehuetoca la compañía de realistas comenzó a formarse en 1815, año en que se introdujo el cobro de la contribución militar entre todo el vecindario. Dejemos para más adelante este asunto que, si bien ya ha sido señalado en otro lugar, merece algunas precisiones. Por ahora importa delinear al menos el tamaño y condiciones de la fuerza realista destinada a oponer resistencia a las avanzadas insurgentes y, sobre todo, mantener la seguridad del camino real de tierra adentro, al menos hasta las inmediaciones de San Juan del Río.
En Tula se encontraba una división del ejército virreinal, responsable de un vasto territorio que incluía puntos tan distantes como Ixmiquilpan, Cuautitlán, Jilotepec y Zumpango. En 1813 la división de Tula estaba a las órdenes del comandante José María Toro, mientras que Juan Argumosa era el capitán de patriotas pertenecientes a la milicia local. Hasta el momento no se dispone de cifras para este último cuerpo, pero se sabe que la división contaba con el siguiente personal: un capitán, un teniente, un subteniente, un cadete, un sargento, 2 tambores, 4 cabos, 44 soldados. 52 elementos en total. El comandante Toro, a propósito de la presencia insurgente en la jurisdicción de su mando, informó al virrey que en junio de 1813 había detectado campamentos insurgentes en Tepeji del Río, San Luis de las Peras y Villa del Carbón. A juzgar por los elementos de que se componía la división, el comandante no debió tener la capacidad para cubrir los muchos entresijos de un territorio boscoso y montuoso como el que tenía a su cargo. No en vano los insurgentes, como él mismo informa, estaban acampados en 3 ubicaciones serranas. Villa del Carbón, por ejemplo, era el centro de operaciones de Rafael Vega, sargento mayor del coronel insurgente Atilano García en septiembre de 1813. Desde esta plaza mantenía informado a su jefe y por medio de este a Ignacio López Rayón, sobre ofrecimientos de ayuda que hacían varios vecinos de México a la causa independiente. La zona además era objeto de rondas constantes por parte del jefe insurgente Pascasio Enseña, de origen vizcaíno y que con 40 elementos de infantería respondía a las órdenes de García. No solo se encargaba de redirigir la correspondencia de sus jefes, Rafael Vega les rendía partes de novedades sobre las acciones armadas que se emprendían bajo su mando, o bien de las que tenía conocimiento. El 12 de enero de 1813, cuando rondaba la región del Monte Alto, informó por oficio al comandante Miguel Arriaga y Díaz que entre los días 1 y 12 de ese mes se había impedido la entrada de víveres a México y que habían tenido lugar 3 incursiones. La de un tal Gervasio por el rumbo de Tacuba, la de un capitán Robles por el valle de Toluca y la del teniente Francisco Ruedas por Huehuetoca. Como último elemento para reconocer la intensa actividad de Rafael Vega en torno al valle de Cuautitlán y el Monte Alto, e incluso más allá, cabe mencionar que era él quien llevaba el registro de las contribuciones que los jefes insurgentes recibían en las jurisdicciones de Toluca, Tacuba y Cuautitlán por parte de haciendas y particulares. Atilano García y sus lugartenientes no eran los únicos que acosaban a las fuerzas realistas de la división de Tula. La familia Villagrán dominaba una amplia zona que iba de Ixmiquilpan a las minas de Zimapán, pasando por Pachuca y hasta Meztitlán. Por su parte, Antonio Cañas, colocado en la serranía de la Villa del Carbón, se paseaba libremente por Chapa de Mota, Jilotepec y Tepeji, extendiéndose hasta Cuautitlán, Huehuetoca e Ixtlahuaca. No obstante, esta flagrante libertad de movimiento se debía a lo precario de las fuerzas realistas encargadas de la defensa. Ya hemos visto cómo la llamada división de Tula contaba con 52 hombres, de los cuales solo 44 eran soldados propiamente, esto es, 44 infantes para vigilar, recorrer y proteger un territorio muy extenso, porque antes de 1815 solamente los pueblos que eran cabecera de distrito contaban con cuerpos de patriotas que en un momento dado podían reforzar las filas del ejército regular. En otras palabras, hasta antes de 1815 solamente lugares como Tlalnepantla, Cuautitlán y Tula contaban con milicias locales. En 1814 el nuevo comandante de la división de Tula, coronel Cristóbal Ordóñez, pagaría caras las carencias militares del territorio. Tratando de castigar a la guarnición destacada en la hacienda de la Barranca, jurisdicción de Querétaro donde había sido fusilado su escribiente, Ramón López Rayón movilizó sus fuerzas, incluyendo a Epitacio y Atilano Sánchez, 2 de sus mejores hombres. Cuando hubo derrotado a los realistas de la Barranca triunfó también en la hacienda de la Sabanilla, e incluso venció a los refuerzos que en auxilio de ésta salieron de Querétaro. Al comandante Ordóñez le pareció que Rayón avanzaría sobre Jilotepec y allí concentró el grueso de sus hombres, dejando los pueblos a su retaguardia descubiertos. Cuando Ordóñez salió de aquel pueblo en busca de Rayón, este ordenó a Epitacio y Atilano que cayeran sobre Huehuetoca, donde capturaron algo de parque y armamento para volver al lado de su jefe, quien ya se había hecho fuerte en el cerro de Coporo. Estos fueron los hechos según el recuento de Lucas Alamán. Otros datos proporcionados por el prontuario de los insurgentes indican en el sentido de que cuando Epitacio Sánchez sorprendió el pueblo de Huehuetoca, había 300 hombres de guarnición. Además,
El coronel insurgente Rafael Polo habría ido en persecución de los realistas, quitándoles 40 caballos y 14 mulas cargadas, así como matando 9 hombres e hiriendo varios más. Acerca de la fecha en que tuvo lugar este hecho de armas, el más importante y mejor documentado para Huehuetoca en el tiempo de la insurgencia, Lucas Alamán lo ubica dentro del proceso bélico del año 1814, sin hacer mención de la fecha precisa. El prontuario de los insurgentes, por su parte, enumera el ataque sobre Huehuetoca junto con otras noticias en un informe que no cuenta con fecha ni destino. Es el ingeniero José R. Benítez, en su Historia Gráfica de la Nueva España, quien recoge la fecha precisa para la posteridad, 29 de julio de 1814. Menos de un año después de esta sorpresiva incursión armada, la amenaza insurgente sobre Huehuetoca y los pueblos aledaños iba a aminorarse muy significativamente. 1814 constituye un punto de inflexión para las acciones rebeldes en estas tierras, señala pues, el máximo acercamiento antes de un paulatino e irreversible repliegue. Este mismo año Atilano García fue hecho prisionero, condenado y fusilado. Al parecer, había rechazado el indulto que a principios de noviembre de 1812 le ofreció el comandante de caballería de Lerma, capitán Marcos Rodríguez. En artículo de muerte García denunció como cómplice al capitán de patriotas de Tlalnepantla, Domingo Bórica, alegando que por su conducto se realizaban las reparaciones del armamento insurgente en México. El capitán Bórica también resultó implicado en la introducción de correspondencia insurgente a la misma ciudad, según papeles que fueron hallados en poder de otros jefes rebeldes. Los documentos afirmaban que los martes y viernes de algunas semanas un tal Almazán transportaba el correo dirigido a simpatizantes en México, lo entregaba a Bórica en Tlalnepantla y a Francisco Leguizamo en Tultitlán, desde donde se introducía a la capital. A pesar de las averiguaciones a que dio pie la confesión de García, nunca se pudo comprobar nada en contra de los jefes realistas en cuestión. Tepeji del Río fue asaltado al año siguiente por Pascasio Enseña, quien destrozó por completo la guarnición realista que defendía ese pueblo. Pero este ataque pierde trascendencia cuando descubrimos que, en cambio, cuando las fuerzas de Ordóñez y de Ramón López Rayón de nueva cuenta vinieron a las manos, los insurgentes sufrieron una desastrosa derrota en Jilotepec, el 12 de mayo de 1815. Indudablemente, la división de Tula consiguió en Jilotepec una victoria valiosa para la causa realista, mientras que para los rebeldes la derrota significó la renuncia del coronel Epitacio Sánchez, el mismo que había participado en el ataque sobre Huehuetoca. Efectivamente, Sánchez se acogió al indulto con 130 caballos, un obús y algunos otros pertrechos de guerra, con lo cual terminaron los días de intensa presencia insurgente en el norte del valle de Cuautitlán. No se sabe si tras la deserción de Epitacio, Atilano haya decidido, o bien retirarse a otra zona, o bien dejar en definitiva la lucha en pro de la independencia. El hecho es que su nombre desaparece de los registros históricos justo después de 1814. El repliegue obligado de la insurgencia a manos de la división de Tula significó un importante incremento en la seguridad de los pueblos donde solía sentirse la presencia rebelde. Además, el reglamento dado por el virrey Calleja el 28 de diciembre de 1814 vino a reforzar todavía más la seguridad interior al ordenar la asignación de recursos para sostener las compañías de realistas que debían formarse en los pueblos. Claro está que el reglamento mencionado comenzó a ver sus efectos hasta el año de 1815, momento en que se formaron las juntas de arbitrios, cuerpos de ciudadanos que estaban encargados de colectar las contribuciones ordenadas por el virrey. La junta de nuestro pueblo era presidida por el comandante Manuel Antonio de Arce, quien por ende ostentaba el cargo de capitán de patriotas, mientras que como tesorero fungía el párroco del pueblo, doctor José Aniceto Ramos. Ambos eran responsables de la colecta en toda la jurisdicción de Huehuetoca. No obstante, las contribuciones de Teoloyucan y Coyotepec también fueron destinadas a la defensa de nuestro pueblo, debido a su posición a una jornada de la capital, en la entrada del valle de Cuautitlán y en el tránsito del camino real de tierra adentro, vía de acceso cuya protección y custodia era prioritaria para las fuerzas contrainsurgentes. Además, la Junta de Huehuetoca fue puesta juntamente con la de Zumpango, para formar un solo cuerpo colegiado y, de esta manera, concentrar fuerzas y recursos en nuestro pueblo. En suma, y a pesar de que la contribución militar era bastante impopular entre la población, casi siempre lograba cobrarse en cantidad suficiente para llenar las necesidades del pueblo como punto estratégico. Situación que contribuyó al hecho de que Huehuetoca permaneciera como localidad realista hasta el momento de proclamar la independencia, esto es, hasta el 18 de septiembre de 1821. Créditos. Licenciado
Leopoldo Basurto Hernández.